Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para todas aquellas personas preocupadas por el tema de la inseguridad. ¿Cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de seguros contra robo en la vía pública? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Aldo Ferrer. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y como siempre vamos a responder a todas tus inquietudes. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y nos está acompañando una vez más Iván Carrino para hacer el repaso de lo sucedido en los últimos días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Ale? Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy y justamente en los últimos días se conoció un informe del INDEC que indica que en el mes de julio se incrementó un 24% la salida de argentinos al exterior en relación al mismo mes del año pasado. Santi, evidentemente muchos están aprovechando la ganancia que están teniendo los salarios en relación al dólar oficial, ¿no? Sí, ese es un tema importante, Ale. Bueno, la oportunidad que implica tener cierto atraso cambiario, la expectativa que pueda haber de un ajuste del tipo de cambio después de las elecciones, ¿no? Pero también, por otro lado, bueno, parecería que nos quejamos de que siempre hay crisis, ¿no? Que hay cepo, que no se pueden comprar dólares. Estamos hablando de un 24% de aumento de argentinos que viajan al exterior, de un piso ya bastante alto, que era el del año pasado. O sea, estamos hablando de cifras realmente importantes. Ahora, eso no quiere decir, por supuesto, que haya problemas, ¿no? Pero es realmente llamativa la cantidad de argentinos que están viajando al extranjero. Como vos decís, parte se explica, Ale, porque, bueno, los precios han aumentado más en pesos, o los salarios más en pesos que lo que son los precios internacionales, que los pasajes aéreos, y por lo tanto muchos aprovechan el famoso viaje a Miami. Parte de eso caracterizó la década del 90 de atrás cambiario. También muchos de las personas aprovechan para sacar los pasajes ahora y viajar más adelante. Ese es otro tema, aprovechar que uno congela el precio, va pagando en cuotas y así también se asegura el turismo para el año que viene o incluso más adelante. Es un fenómeno típico que se produce en la Argentina cuando el dólar queda estancado, los salarios van subiendo y aprovechan para viajar al extranjero, sobre todo en el veranito que ya se viene. Hay que destacar además que estos son datos de julio, justamente datos que seguramente sirven para explicar lo que hablábamos el viernes pasado, ¿no? Esta intención o este inicio de unas mayores restricciones, ¿no?, por parte del Banco Central para la compra, por ejemplo, del dólar ahorro, ¿no? Evidentemente las autoridades están viendo que el aprovechamiento, ¿no?, el hambre de los argentinos por ese dólar barato electoral está justamente superando la capacidad del Banco Central para abastecerlo, y más aún ahora, ¿no?, que se están terminando o que está disminuyendo el flujo de los dólares de la cosecha de soja, ¿no? Sí, dale una pérdida importante, de cerca de 2.000 millones el último mes de reservas internacionales por los pagos que viene haciendo y por la intención del Banco Central de frenar lo que puede ser la disparada del dólar blue. Y los números que mencionabas de julio tienen justamente que ver con lo que fueron las vacaciones de invierno. Mucha gente aprovechó vacaciones de invierno también para hacerse una escapadita, aunque más no sea un país limítrofe, y todo eso es lo que está contabilizando el INDEC. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora, como hemos anticipado, vamos a seguir con información para todas aquellas personas que están preocupadas por el tema de la inseguridad, de cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de seguros contra robo en la vía pública. Yo de vacaciones no les voy a hablar, les voy a hablar del día a día y de esa posibilidad que tenemos de asegurar la cartera que cada uno sabe lo que lleva adentro, pero que es importante saber que se puede estar cubierto ante la posibilidad de robo en la vía pública. Y justamente lo que las compañías ofrecen es esa póliza, pero en distintos valores y, como les decía, con distintas sumas aseguradas. Entonces, básico, hacer la cuenta más o menos de lo que uno lleva adentro para que si tiene el siniestro no esté infraasegurado, como le puede pasar con una casa, bueno, con la cartera de llevar exactamente o más o menos lo que uno después recibe
recibiría a cambio de generarse este siniestro y tener que cobrar esa póliza. Vamos a ver entonces los valores, ¿sí? Y arrancamos con una cobertura que contempla el robo. Yo leí la cartera, pero también esto vale para la mochila y cubre aparatos electrónicos, llaves, documentos y contenido en general, por ejemplo, maquillaje, que las mujeres sabemos lo que vale. Bueno, arrancamos y lo más barato, en 21,50, a ver si viene la plaquita, ahí está, Santander, Río, sí, con una suma asegurada, no les voy a contar todas, pero esta, por ejemplo, de 9,50, 950 pesos no llega a 1000, la caja 35,50, Itaú 38, Industrial 40 pesos, Blister Pack Allianz 42 pesos, esta, por ejemplo, ya la suma asegurada crece a unos 3.250 pesos por año, ¿sí? Ya es otro valor el que estamos hablando, y 52 pesos Patagonia. Yendo un poquito más arriba y vean que hay opciones y distintas y también incluso dentro de la misma compañía, Francés en 60, la caja 61, Galicia 65 pesos, Meridional en el mismo valor, Zurich con 90 pesos por mes y Blister Pack de Allianz 96 pesos. Atención a dos cosas, no dan cobertura para dispositivos móviles Galicia e Itaú y en algunos casos, por ejemplo, estas últimas tienen una cobertura de unos 7.000 pesos. Hay más, no se las pusimos en la placa porque son un montón, pero si le interesa, consulte y desde ya, más de una compañía viendo qué lleva en la cartera. Bueno, vemos una alternativa que no es costosa y que puede ser tenida en cuenta por aquellos que andan con cosas de valor por la calle. Vamos ahora a comenzar a repasar lo sucedido en los mercados de capitales en una semana en la que se consolidó cierta situación de tranquilidad. Empecemos con lo sucedido a nivel local, Iván. Efectivamente, hablamos de la tranquilidad de los mercados financieros locales a partir de una recuperación. Recordemos esa semana negra en la que cayeron los mercados arrastrados por China. Pero bueno, esta semana se presenta más tranquila. Ayer el Merval subió 2,3%. Hoy presentaba una mínima corrección de 0,04%. Y estamos hablando de un Merval que está por encima de los 11.000 puntos en 11.171 puntos que está cerrando hoy. Esto se encuentra más o menos en línea, Iván, con lo que ha sucedido en el resto de los mercados, ¿no? Efectivamente, la verdad es que todos los mercados a nivel mundial están mostrando cierta recuperación. Y te doy un dato más, la soja cerró en $327, 1,5% arriba, y esa siempre es una buena noticia para la Argentina, ¿no? Sí, había llegado a mínimos, ¿no?, en torno a los 320 y ahora poco a poco se ha ido recuperando, ¿no? Exactamente, de la mano también de la recuperación a nivel internacional. Muy bien, bueno, cerramos de este modo este bloque. Quédate con nosotros, en instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar a responder a todas tus consultas y vamos a comenzar con las preguntas sobre la situación de las entidades bancarias. Tenemos aquí la consulta de Rosa sobre la situación del Banco Macro. Para Rosa, entonces, un banco de capitales nacionales, por supuesto, vemos sus números en pantalla. El Banco Macro tiene un patrimonio de 12.542 millones de pesos, depósitos por 55.366 millones y resultados positivos en el último ejercicio de 1.674 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Macro. Bueno, cambiamos de tema y a lo largo de la campaña los candidatos presidenciales vienen discrepando en relación al timing, ¿no?, de un eventual levantamiento del cepo cambiario. Macri insiste, ¿no?, en una apertura inmediata, Massa habla de un proceso de 100 días y Scioli promueve un enfoque más gradual. Bueno, justamente Maite Peñoniori dialogó con la gente sobre este tema en la calle. Café Financiero le preguntó a los trabajadores cuál de estas posturas prefieren y si temen que un próximo gobierno pueda hacer una devaluación. ¿Qué cree que debe hacer el próximo gobierno con el cepo cambiario? Y tratar de eliminarlo, buscar una paridad cambiaria única que nos permita tener un sentido macroeconómico para normalizar las cuentas del país. Creo que hay que normalizar la economía y sincerar los precios relativos, nada más. Levantarlo inmediatamente, es una restricción a la libertad garantizada por la Constitución. Porque la economía argentina no resiste más el cepo, se está haciendo, estructuralmente la economía está totalmente deteriorada por culpa del cepo. Nada, tratar de ir eliminándolo de a poco, me imagino. Bueno, el tema del cepo cambiario, a la corta o a la larga, se va a tener que levantar. Esté un candidato o esté otro, porque es una situación irregular que no se justifica.
que se toma por un determinado periodo, pero después hay que levantarlo. Muy bien, ciertamente un levantamiento del cepo cambiario, una devaluación son recomendables para que la Argentina vuelva a crecer. Ahora sí, si el próximo gobierno desea avanzar o pretende avanzar con estas medidas, va a necesitar lograr un consenso social en torno a estas medidas para que sean políticamente viables, ¿no? De lo contrario, el riesgo es que una medida de estas características termine empeorando la situación de la economía, termina haciendo que la situación se deteriore aún más de lo que está actualmente. Sí, Ale, ¿qué es lo que hay que hacer con el cepo cambiario? Se lo vamos a preguntar seguramente a Aldo Ferrer, que nos va a honrar con su presencia en el próximo bloque, pero realmente no es fácil salir, ¿eh? Son estas medidas que realmente el gobierno pone para poner un parche en algún momento del tiempo, se coloca, dan soluciones de corto plazo, pero después dar marcha atrás no es muy sencillo. Si el riesgo político, ¿no?, que se asume es muy grande y el gobierno puede quedar muy debilitado con una medida de esas características. Bueno, muy bien, vamos a seguir con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y a lo largo de esta semana los ojos se han posado en la Reserva Federal de Estados Unidos porque la semana que viene se reúne nuevamente, ¿es así, Iván? Efectivamente, la reunión tendrá lugar el 16 de septiembre y recién el jueves 17 nos vamos a enterar de qué decisión toma el Comité de la Reserva Federal, que recordemos que son los que determinan en qué nivel va a estar la tasa de interés prácticamente que rige al mundo, ¿no? Y esto ha generado mucha expectativa, los mercados han caído en respuesta a una posible suba de tasas. El tema es que esas caídas, sumado a la situación de la inflación en los Estados Unidos, hace dudar de que la Fed efectivamente suba las tasas en lo que se esperaba que iba a ser un cuarto de punto, ¿no? Te recuerdo que la inflación anual de agosto fue de 0,2%, es casi una inflación inexistente y la Fed tiene el objetivo de que la inflación se encuentre más o menos en el 2% anual. Como ha sido, ¿no?, la situación de China y la expectativa con lo que va a suceder con la tasa de interés en Estados Unidos, los elementos centrales, ¿no?, en el deterioro de las condiciones internacionales para nuestro país a lo largo del 2015. Sí, efectivamente, digamos que el frente externo tal vez ahora sí realmente se encuentra complicado, ha cambiado, ¿no? Tenemos precios del petróleo a la baja, la soja también se vio golpeada y lo que pasaba en China en estos últimos tiempos fue muy fuerte. Sin embargo, un dato de China que puede alegrarnos es que las importaciones han llegado al récord de 52,3 millones de toneladas, según el último dato de agosto. Que es un récord histórico de importaciones chinas de soja, ¿no? De soja. Entonces, bueno, eso por lo menos para un dato alegre dentro de tanta situación complicada, ¿no? Y seguramente que se ha tenido en cuenta este tema al decidir, ¿no?, los operadores de mandar soja y aumentar el precio, ¿no?, que ha mostrado la soja en estas últimas horas. Bueno, muy bien, vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Porque finalmente se conoció la noticia. RSA vende sus operaciones en América Latina al grupo Sura, el colombiano Sura Sudamericana, y bueno, la gente empieza a preguntar. Ana puntualmente nos consultó sobre RSA y, a ver, la operación se va a terminar de concretar el año que viene y concretamente a la gente no le va a pasar nada, no le va a implicar en principio ningún cambio. Sí, hay este pase de manos, importantísima operación y le habíamos anticipado que iba a haber más novedades en el mercado. Pero bueno, viendo los números, activo 3.500 millones de pesos, pasivo 2.925 millones, patrimonio 575 millones de pesos, resultado positivo 81 millones, 3.112 millones de pesos en primas e informa 4.964 juicios con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado y tranquilos. Semáforo verde para RSA. Y recuerden, ¿sí?, acá a ver si aparecen las vías de contacto, @Café Financiero en Twitter, en Facebook. También nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos de este modo este bloque. Quédate ahí con nosotros. En instantes estamos de regreso y vamos a estar dialogando con el economista Aldo Ferrer. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Ferrer para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar una vez más aquí. Por favor, un gusto.
Bueno, justamente en los últimos días conocimos un estudio de Fiel que estima que en este 2015 aumentará el empleo en el sector público, en el Estado nacional, en 25.000 personas. Bueno, en parte el Estado está buscando compensar, ¿no?, las dificultades que están encontrando muchos sectores en el sector privado, en la actividad privada, para generar empleo, en particular justamente en sectores como el automotor, ¿no?, que en lo que se está previendo incluso despidos para lo que queda de este año. Aldo, ¿estás de acuerdo con esta política que viene llevando adelante el gobierno? Yo no sé si el aumento del empleo en el sector público obedece digamos, a la intención de compensar bueno, el mercado de trabajo y estimularlo, o es que el Estado ha ampliado sus actividades de una manera significativa. Y yo creo que en general por buenas razones, ¿no?, como fue, por ejemplo, todo el tema de YPF y demás. Así que, no, desde el punto de vista de la política, digamos, de sostenimiento de la demanda, más importante que esta cuestión que digo es discutible, cuál es el origen de ese aumento, es la intención de sostener la demanda interna y sostener el nivel de actividad, que me parece una buena política y al mismo tiempo tiene sus límites, porque en una situación, digamos, de suba de precios relativamente alta y de escasez de dólares, la capacidad, digamos, de reactivación del Estado es limitada. También se está viendo, disculpa Aldo, un desequilibrio enorme en las cuentas públicas. Algunos economistas están estimando, ¿no?, que este año podría llegar a terminar con un déficit del 7% del PBI, ¿no?, entre los más altos de la historia. Que las estimaciones que se dan cuando hay, digamos, cuando no se tiene simpatía o se discute la política, la verdad que no se han cumplido en el pasado, ¿no? Yo creo que efectivamente, si uno observa la situación de las cuentas fiscales en la época de auge del modelo y en la actualidad, ha habido un cambio. Tuvimos un superávit primario sustantivo, ahora no, también cambiaron las circunstancias. Pero yo diría que en conjunto la macro, que tiene sin duda, necesita una serie de temas de ordenamiento de la macro, está razonablemente sólida, acá no es previsible. Esto, todas las veces que yo vine acá, fíjate que se habló siempre de eso, cuáles eran las expectativas, con expectativas a veces muy negativas, y mi opinión fue que estamos en una época distinta, el país está desendeudado, el Estado tiene un mecanismo de control que no tenía, y por lo tanto yo creo que no es previsible ninguna catástrofe ni ningún descontrol en el futuro cercano, y al mismo tiempo en ese escenario de un país que se ha desendeudado, que ha conseguido cosas importantes, subsisten problemas de competitividad, de la restricción externa sobre todo, que ha vuelto a reaparecer con mucha fuerza, y que las tendencias actuales del mercado mundial tampoco ayudan por la baja de los precios de los commodities y demás. Pero vuelvo a insistir, yo creo que la diferencia con circunstancias del pasado que terminaron en desórdenes mayúsculos, esto no es previsible en absoluto, la economía está bajo control, el país va Marcás, Aldo, como la principal fortaleza el desendeudamiento que ha tenido el país en estos últimos años. Claro, claro, y el país va a las elecciones en paz, en democracia, hemos ganado, visto nuestras perspectivas históricas, fíjate, un país que el siglo pasado vivió más de la mitad del siglo en el marco de la inestabilidad, tuvimos 6 golpes de Estado entre el 30 y el 83. Entonces, visto nuestra perspectiva histórica, la consolidación democrática, el convencimiento que creo que tenemos todos, de que todo lo que pasa en la Argentina va a pasar en democracia, este es un paso fundamental, porque la estabilidad institucional, en definitiva, es una condición necesaria de la economía. Así que, vuelvo a insistir, yo creo que estamos en una plataforma de posibilidades importantes, con posibilidad de enfrentarlas en mejores condiciones que otros tiempos. Ahora, Aldo, hablaba recién de la época de auge del modelo, como si eso fuera una cuestión del pasado. ¿Qué es lo que habría que hacer, en tu opinión, para volver a tener algún tipo de auge como el que se tuvo hace algunos años y que efectivamente ahora no se ve? Lo que pasa es que las circunstancias cambiaron. Uno de los factores que cambió fue que cuando el auge del modelo coincidió con mucha capacidad productiva ociosa, no había puja distributiva porque el desempleo estaba muy alto. Entonces fue posible una inyección de gasto, de demanda muy fuerte que permitió una recuperación fenomenal, bajando la tasa de inflación. Se sostuvo el tipo de cambio,
bajó la tasa de inflación a un dígito. Bueno, hay un dólar muy alto, ¿no? Sí, A diferencia claro. de lo que sucede Había un tipo ahora, de ¿no? cambio Este dólar competitivo. barato, ¿no? Que hay. Se configuró un conjunto de circunstancias muy particulares. Las circunstancias cambiaron después. Pero uno también se puede preguntar si frente a ese cambio de circunstancias las políticas fueron todo lo bueno que sería de desear. Por ejemplo, si no se apeló al ancla cambiaria como un instrumento antiinflacionario y con el riesgo de caer en el dólar barato, que eso... No, en tu opinión se apeló. No, yo creo que ahí hay un desvío entre los costos internos y la tasa de cambio. Hay una serie de temas, sin duda, que están planteados. También está claro que, esto no se resuelve devaluando, que hace falta un régimen económico que apunte a lo fiscal, a lo monetario, a lo cambiario. Pero vuelvo a insistir, me parece que están dados los elementos como para hacer las correcciones necesarias para consolidar lo que se ha logrado, ¿no? Aldo, por un lado mencionabas la restricción externa y por otro lado cierto atraso cambiario. Claro. Al final, ¿de quién es la responsabilidad de que en la Argentina falten dólares? ¿Es de la política económica o son cuestiones ajenas al modelo? De la estructura productiva, porque nosotros tuvimos una industrialización perturbada por la inestabilidad política, periodos de genocidio industrial, y esto determinó una estructura profundamente deficitaria en los sectores de mayor valor agregado y tecnología, y por eso tenemos ese déficit fenomenal en el comercio de manufactura de origen industrial, en autopartes, en informática, en maquinarias y equipos, o industrias químicas. Entonces, es la estructura la que genera, es el viejo argumento, estábamos hablando de Diamant, de la estructura desequilibrada, de una industria que por las condiciones que se desarrolló no ocupa los segmentos de vanguardia del avance tecnológico, y entonces vos sustituís el pasado, sustituís este vaso que lo estabas importando, lo producís ahora, pero mañana estás importando cosas de las nuevas tecnologías, y entonces corremos siempre atrás. La restricción externa tiene una profunda raíz estructural en el subdesarrollo industrial, y hay elementos complementarios. Una política de dólar barato no ayuda a administrar la escasez. Apareció el déficit energético, el déficit en turismo, es decir, hubo una serie, y desde luego... Pues hay errores de este gobierno que han hecho que la situación, las restricciones internas se agravaran. Sí, yo creo que, desde luego, hay cosas que probablemente se podrían haber hecho mejor, pero vuelvo a insistir, acá hay cosas que se han hecho muy bien, en el sentido de recuperación del Estado Nacional. Imagínate vos mirar la situación de Grecia y mirar la nuestra, es decir, un país que está de rodillas prácticamente frente a los acreedores. Nosotros ahora nadie nos viene a decir qué es lo que tenemos que hacer. Hemos recuperado la soberanía y este es un activo fundamental en el mundo globalizado, porque los únicos que dicen que les va bien es los que están en el pleno ejercicio de su soberanía. Entonces vos analizás el conjunto de políticas y decís el país se endeudó, reconstruyó su Estado Nacional, recuperó buena parte de su industria y tiene este montón de problemas que son los que estamos hablando. Pero tenemos, vuelvo a insistir, una plataforma para encararlos mucho más sólida que en tiempos del pasado. Hablábamos justamente en el bloque anterior del cepo cambiario, ¿no? Un tema vinculado justamente con el atraso cambiario y las distintas posturas, ¿no?, que tienen los candidatos presidenciales. Sí. ¿Cuál es tu posición frente al cepo Que cambiario? yo creo que no tiene sentido hablar de un instrumento del tipo de cambio del cepo. Es decir, la macroeconomía tiene que ser abordada con políticas orgánicas en lo fiscal, en lo monetario, en el tipo de cambio. Es cierto el argumento que si frente a esta situación vos simplemente devaluás, transmitís inmediatamente el aumento de los precios, no modificás los precios relativos. Entonces, para que esto sea cierto, es necesario un conjunto de acciones que fortalezcan la generación de dólares genuinos. Tampoco es solución andar pasando la gorra para tapar agujeros, porque entonces después tenés el problema del déficit estructural y el déficit de la deuda, que es lo que nos pasó. Entonces, hay que apuntar a fortalecer la economía real, tomar dólares en préstamos cuando haga falta, solo para resolver la restricción externa, créditos que puedan venir para impulsar las exportaciones, la sustitución, el autoabastecimiento energético, y esencialmente descansar en el ahorro interno y en la capacidad de generación de dólares, que no es poca, porque incluso en este escenario internacional, fíjate, respecto de los commodities, que ahora están ha habido una cierta baja. Es una situación coyuntural, sobre todo en alimentos. Yo creo que el mundo sigue caracterizado por esta transformación fenomenal en China, con la incorporación de centenares de millones de seres humanos al mercado,
que da una perspectiva fuerte para un país como el nuestro. Si agregamos valor a la producción primaria, si cerramos esa brecha tecnológica en la industria, yo creo que tenemos todas las condiciones, tenemos los recursos, el talento, Muy bien. lo necesario. Muchas gracias, Aldo. Nos vamos A vos. entonces con el análisis de Aldo Ferrer sobre las perspectivas de la economía argentina de cara a las próximas elecciones y lo que puede hacer el próximo gobierno en este sentido. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.